de esos, hombre, primero no lo comentéis a nosotros y luego al servicio técnico, que es el que más os lo va a resolver, porque es que nosotros hay muchas veces no... O sea, verse se puede ver porque hay 200 y pico, no sé, visualizaciones, con lo cual, además lo he dejado bastante abierto en principio, no muy restringido, ¿vale? Entonces, bueno, intentarlo a ver. La mayoría, algunos sí habéis entrado a verlo, la grabación, o no habéis tenido problemas, ¿no? A veces se dice mirar la aplicación, el navegador que tenéis, o no sé. Bueno, pues nada, hoy vamos dentro del plan que nos hemos marcado, a ver el segundo día que vamos a dedicar a este tema inicial. No sé si como han pasado 2 semanas habéis echado un vistazo ya al manual, ¿sí? ¿Algún rato? Vale. Bueno, pues para que os familiaricéis con ellos y veáis que no tiene gran dificultad. Vamos a comentar algo de este primer tema para terminarlo. En grandes líneas, sabéis que es un tema introductorio, ¿vale? Y que además os hace alusiones constantes, ¿no? En tal tema lo veremos más desarrollado, en aquel trataremos, vale, pues eso quiere decir que ahí lo vamos a ver con más profundidad. El último apartado, no sé si habéis llegado, el penúltimo, es investigación. El otro día os dije 4 palabras, es un tema que os van a repetir en otras asignaturas, y bueno, se hace una revisión a la metodología de psicología social, que es la misma que cualquier área de psicología, ¿no? Pues tiene luego sus propios matices, pero bueno, pues la metodología general, los que sabéis algo de estadística, que habéis estudiado en alguna otra área, o incluso en el bachillerato, no sé si estudiáis en algún caso estadística, pues os resultará más familiar términos como el coeficiente de correlación, lo que es la asociación entre variables, si la correlación es alta, baja, si es positiva o negativa y qué significa todo eso, el control de las variables en un experimento. Bueno, en todo caso haremos aquí una revisión rápida si nos da tiempo, pero no tenéis dificultad y os lo van a contar en más asignaturas. No sé por qué, pero bueno, les han dado aquí un tamaño importante de dedicación y os pueden poner una pregunta, claro. Pueden poner una pregunta de cualquier parte del contenido, ¿vale? Bien, entonces el otro día estábamos viendo un poco como respondiendo como a unas preguntas generales, ¿no? Sobre los supuestos de la psicología social. Yo creo que habíamos llegado a esta parte del sentido común. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues hay muchos autores que califican a la psicología social como la psicología del sentido común. Dicen, bueno, pues esto todo el mundo lo sabemos, ¿no? Ustedes llegan a conclusiones que realmente la mayoría de los demás adivinaríamos incluso, ¿no? Ante un hecho, ¿no? Por ejemplo, siempre en psicología social buscamos ejemplos muy cercanos. Por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Con el tema de Israel, ¿no? Y la Franja de Gaza, ¿no? Entonces, hoy se va a dar mucho lo que aquí comentamos, ¿no? El sesgo retrospectivo, ¿no? Viene a decir, cuando ya una cosa ha pasado, todo el mundo, a todo pasado, existe esa frase, esto ya lo imaginaba yo. Bueno, el sentido común intenta describir las cosas, pero muchas veces una vez que ha ocurrido, ¿no? Todo el mundo, cuando ha ocurrido algo, decimos, claro, porque había indicios de que esto, de que aquello, pero claro. Bueno, lo que quiere decir en esta reflexión es que la psicología social, como enfoque científico, que dijimos que tiene, bueno, pues lo que va a tratar no es solo de escribir, ¿no? Explicar y predecir, intentar adivinar. Si yo estoy viendo un fenómeno y creo las causas por las cuales sucede, intentar prevenir, ¿no? Por ejemplo, intentar prevenir los tiroteos que ocurren en centros escolares, ¿no? En España, afortunadamente, es una cosa muy minoritaria, pero, por ejemplo, en países como Estados Unidos o en otros es algo... ¿Tiene capacidad la psicología social para estudiar ese fenómeno y hacer predicciones y explicar por qué ocurre y, por tanto, instaurar, ¿no? Acciones preventivas? Bueno, eso es un poco, ¿no? El sentido común es cuando ha pasado ese tiroteo, todo el mundo dice, claro, es que yo lo veía venir. Bueno, lo veía venir ahora que conoce los datos y los resultados, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, un poco lo que trata aquí de haceros esa reflexión, y repito, todo eso, los cuadros entran también en examen, ¿vale? O sea que no... Bien, otro apartado importante, no os liéis. ¿Y cómo nos diferenciamos dentro del conjunto? Sabéis que psicología oficialmente está dentro de ciencias de la salud, ¿vale? Es lógico, pero bueno, en concreto en nuestra rama
conectamos mucho, somos fronterizos con ciencias sociales, ¿no? Por lo que ya vais descubriendo, ¿no? Entonces, ciencias sociales son del estilo historia, antropología, sociología, y entonces, bueno, pues hay un apartado donde nos indican qué diferencias puede haber, ¿vale? Entonces, ¿cualquiera de los enfoques de otras ciencias sociales son válidos para la psicología social? Sí, hasta la historia, que es más reciente. La historia, por ejemplo, si veréis cómo podemos estudiar, hay un autor israelita, que este conflicto que viven Israel y los palestinos es una nueva forma de conflicto que le llama conflicto intratable. Imaginaros, ¿no? Cuando estudiemos psicología los grupos, lo veremos las características que tiene, ¿vale? Entonces, bueno, es obvio que tú puedes estudiar desde la psicología social por qué identidades sociales diferentes, en este caso nacionales, que hacen que, como piñas, en momentos de este nivel, ¿no? Trágico, ¿no? Pues el palestino, aunque reconozca que tal, se sume generalmente a esa identidad y los otros a la otra identidad, y desde un lado de otro no se puede a veces explicar el por qué, ¿no? Viendo lo que ha ocurrido, bueno, pues veremos cómo la identidad social, ¿no? Predice, ¿no? Establece unas razones por las cuales se dan justamente esto, ¿no? Estos conflictos intergrupales. Y bajo ciertas condiciones incluso alcanzan el nivel de conflicto intratable. Bien, si ignorásemos la historia, que previamente existe, por ejemplo, en los conflictos intergrupales, en este caso entre naciones, pues lógicamente nos falta algo, ¿no? Para intentar explicar, por mucho que yo desde la sociología o la psicología intente explicar ese conflicto, ¿vale? Hay que echar mano, como psicólogos sociales, de todas estas ramas. De la antropología es una de las ciencias favoritas hoy en día de los psicólogos sociales. ¿Por qué? Lo decíamos el otro día, ¿no? Porque las culturas condicionan la forma en que vivimos ciertos procesos. Por ejemplo, el liderazgo, creo que recordábamos el otro día uno de los ejemplos, pero hasta cómo sentimos las emociones, que son universales en principio, ¿no? La ira, la tristeza, la alegría. Sin embargo, culturalmente, su forma de expresarse y de sentirlas tienen matices, cuando en teoría es algo universal, ¿no? Común a toda, digamos, la especie humana, ¿vale? Entonces, en ese sentido, cualquiera de todas las, digamos, disciplinas sociales nos sirven, ¿no? Para entender un poquito mejor nuestro objeto de estudio, ¿no? Que es el comportamiento social, los pensamientos, sentimientos y conductas que están relacionadas con la influencia, siempre recordado de esto, real, imaginaria o implícita de los otros, ¿no? En cualquier nivel. Ahí tenéis un cuadro muy bien descrito, no sé si os habéis llevado alguna sorpresa, pues hasta con la economía, ¿no? Hay un área de la psicología que se llama psicología económica, que incluso uno de los premios Nobel, que hay en la foto, o más uno de estos párrafos, hice una valoración en la forma en que las personas eligen comportamientos de toma de decisiones de carácter económico, ¿no? De inversión. Entonces, frente a una idea, que es la primera que nos viene al sentido común, de un inversor sigue con cierta lógica el por qué invertir aquí o allá, pues resulta que hay un psicólogo que demuestra claramente, ¿no? Que muchas de esas decisiones no están siempre o necesariamente basadas en un seguimiento lógico-deductivo, ¿no? Como seguiría una máquina, ¿no? Me parece que habréis oído alguna vez, no es una leyenda urbana, que un investigador en una jaula puso a unos simios y les dio algunas indicaciones sobre cómo invertir mejor, ¿no? Y frente a unos expertos, se supone, en inversiones, ¿no? Después de un periodo de tiempo, incluso los simios habían acertado más en la inversión, en qué invertir, ¿no? O sea, habían obtenido más ganancias. Bueno, fuera de la anécdota, como veréis luego cuando habla de investigación, la cantidad de simulaciones que se originan, ¿no? En los estudios o experimentos para poner a prueba justamente estos planteamientos teóricos, ¿vale? Bueno, veis un poco, por tanto, echáis un vistazo. Hablar del desempleo es por elegir un ejemplo. ¿Qué estudiaría un sociólogo para explicar el fenómeno del desempleo? ¿El contexto? ¿De qué tipo?
el contexto económico, es decir, si hay crisis o no, si hay problemas de financiación, si hay actividad económica o no, ¿vale? ¿Qué más? La formación, la clase de demandantes de empleo. Sabéis que un problema en España es ya estructural, que no es simplemente puntual, es un cierto desfase, ¿no?, entre la oferta y la demanda. Es así. ¿Vale? Por ejemplo, cuando vosotros os habéis planteado estudiar psicología, sobre todo los más jóvenes, porque habrá gente que a lo mejor, bueno, lo tiene un poquito como complemento a su actividad principal, pero los más jóvenes tenéis una expectativa seguramente de ejercer, ¿no?, como psicólogos, ¿no? Bueno, entonces, ahora mismo hay un cierto desequilibrio entre la oferta y la demanda, pero bueno, no es de las peores carreras, hay otras donde hay más desequilibrio, ¿no? Hay mucha gente joven que se ha inclinado por los estudios en las ciencias sociales, ¿no?, frente a las técnicas, sobre todo las ingenierías, ¿no? No solo las ciencias, porque las ciencias no todas tampoco tienen esas salidas. Y bueno, tenéis que asumir eso, ¿no?, que muchos tendréis que reconvertiros. De hecho, psicología tiene una base sobre otras más potentes, ¿no? Porque, como sabéis, nos hemos colado en todos los sitios, ¿no? Hasta programas de televisión como Gran Hermano, sabéis que tienen equipos de psicólogos, ¿no? Es decir, que nos hemos colado por todas las áreas, ¿no?, profesionales de nuestra sociedad. Bueno, pues eso estudiaría un sociólogo, ¿no? Diría, que es normal que haya niveles de paro porque resulta que hay este tipo de estudios y, sin embargo, las empresas o la sociedad demanda preferentemente otras, ¿vale? Y un psicólogo social que estudiaría. La sociedad. Pero es psicólogo. La sociedad lo estudiaría más los elementos de sociología, estudiaría más la composición de la oferta y la demanda, el nivel de tal, el nivel económico, en fin, todo lo que conllevan los aspectos más de carácter social, ¿no?, contextuales. Un psicólogo, sobre todo, se fijaría, pues, por ejemplo, comportamientos de las personas, cómo afrontan eso, cómo eligen sus estudios, cómo condiciona eso su propia autoestima o no, qué problemas origina el desempleo, ¿no? En fin, ¿veis? Todo se puede complementar perfectamente y bueno, pues dar lugar a entender un poquito mejor, ¿no?, el conjunto. Bueno, no quiero detenerme mucho porque si no, no llegaríamos. Aquí simplemente es un índice que tenéis ahí, pero aquí resumido. Os aconsejo que cuando vayáis a estudiar tengáis siempre una hoja al lado con los índices para ver dónde te sitúas, porque hay tantos subapartado y apartado como truco, ¿no? Entonces tienes a la izquierda una hojita con el índice de... Entonces, cuando vas dando saltos vas viendo dónde estás, ¿no?, en este y en otros temas, ¿vale? Entonces, los principios básicos simplemente es un repaso a aquellos aspectos, que ya hemos hablado algunos de ellos, que se consideran básicos y fundamentales para abordar la psicología social. ¿Sobre qué se sostiene, ¿no? ¿Cuál es el edificio de la psicología social como disciplina? ¿Cuáles son sus patas, ¿no?, sobre las que se apoya? ¿De acuerdo? Entonces, como veréis, al que más importancia se le da aquí, si habéis hecho un vistazo, es sobre todo los motivos sociales, ¿no? Habréis visto, hay una autora, una psicóloga social muy conocida, ha elaborado muchos modelos teóricos, se llama Susan Fiske, no sé si se pronuncia Fiske o Fiske, bueno, tiene ahí la foto y, bueno, es una autora muy importante y, por ejemplo, basándose en su análisis, van desarrollando los motivos sociales básicos. No os asustéis, o sea, que es una cosa muy complicada, ¿no?, de abordar. Entonces, el primer punto, fijaros, es construimos la realidad social. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo, construir. Construir significa que hay gente que puede ver que esto es una silla y hay gente que puede ver que, yo qué sé, otra cosa, ¿no? Un trípode, ¿no? Estoy exagerando. Claro, pero si la silla ya. ¿Vale? Entonces, por supuesto, la realidad objetiva es más difícil que la distorsionemos. Ah, la realidad subjetiva ya ni te cuento, ¿no? O sea, construir significa eso. Que llevados por nuestras motivaciones, nuestros propios intereses, a veces consciente e inconscientemente, nuestras propias metas, el contexto social en el que vivimos, que define las cosas de una forma diferente al de otros contextos, quiere decir que la realidad no es tan objetiva como aparentemente lo es, sino que depende de la construcción que hacemos de esa realidad. Con lo cual, imaginaros, ¿no?,
¿Esto significa que podemos justificar el comportamiento de cualquier comportamiento? Hombre, tanto como justificar, no, pero desde una perspectiva científica, a la hora de explicar, tienes que tener en cuenta todos esos elementos. Hasta la conducta de un delincuente o un terrorista. ¿Vale? Porque la construcción de su realidad difiere mucho de la misma, ante los mismos hechos. Pero veremos unos casos que os llamará más la atención, que seguramente los habréis visto en alguna ocasión. Y hay un proceso de influencia social que llamamos conformismo, conformidad. Genéricamente significa que la gente nos plegamos, ¿no?, a lo que una mayoría en ocasiones nos dice que es, aunque nosotros no estemos muy de acuerdo. ¿Vale? Eso es el conformismo y es un comportamiento muy común. De hecho, si no fuera común, las sociedades no funcionarían, ¿no? ¿Vale? Bien, vosotros os podéis creer que esta pared, yo creo que es como un blanco roto, de esos que llaman ahora, ¿no? No es un blanco, más o menos. ¿Vosotros creéis que si, imaginaos que falta una persona por venir, que va a venir ahora, y yo me pusiera con todos vosotros de acuerdo y dijera, vamos a hacer un pequeño experimento antes de que entre, ¿no? La víctima, en este caso, el conejillo de Indias, ¿vale? Y cuando digamos de qué color está la pared, todos vais a decir, convencidos, en fin, nada de, vais a decir, pues es azul, es azul, es azul, ¿vale? Entonces, cuando entre esa persona y iniciáramos el experimento, no sabe ni puede sospechar que nos hemos puesto de acuerdo, ¿creéis que esta persona terminaría diciendo que es azul, aunque sus ojos, lógicamente, le están diciendo que es un blanco roto? Sí, termina diciendo que es azul. Pero hasta un punto. Pero dirá que es celeste, agua marina. No, lo voy a exagerar. Si crees que es por diferencias de tonos, no era esa mi intención. Rojo. Y todos los que estáis aquí decís que es rojo. ¿Qué porcentaje de los que no supieran esto y fueran viniendo creéis que terminarían diciendo rojo? Incluso haciéndoles una entrevista después, dices, sí, yo creo que más o menos era rojo. ¿Cuántos creéis? Otros dirían, bueno, en fin, me he mirado así a toda la gente y, en fin, por no parecer un bicho raro, no sea que me mire la gente mal, pues digo, bueno, pues venga, pues rojo, ¿no? Puede haber muchas razones, ¿eh? Depende también de un caso tan extremo, pero quiero decir que hasta la realidad más objetiva, o sea, el color de una pared, ¿no? Las opiniones y los juicios imaginados, ¿no? Se puede haber ya discrepancias y construcción de realidades diferentes. Bueno, pues hasta en temas tan objetivos, ¿qué porcentaje estimáis del montón de ensayos y de sujetos sobre qué porcentaje del que sería que la gente dice que es rojo? 50. 50, 75. Poca fe tenéis en el ser humano. No, un 30 y algo. 30 y algo. Pero claro, 30 y algo no es un 1, un 2, ¿no? Hizo llamar la atención y se utiliza para explicar el proceso de conformismo, que ya lo veremos, ¿vale? Entonces, construir la realidad es eso, darle sentido a las cosas, nos gusta tener controlado nuestro mundo, el control de cada uno, o sea, eso es muy subjetivo, ¿no? O sea, alguien puede pensar que el mundo hippie es de lo más descontrolado, ¿no? Podríamos pensar. Bueno, la mayoría de vosotros, por las edades que tenéis, os suena muy referente lo de hippie, ¿no? Porque era más de los años 60 y 70. Pero podéis pensar que es algo como muy... Pues en ellos, a su vez, en su propio grupo, se conforman al máximo. Y si tú no ibas con tu florecita, exagero, ¿no? Pues ya no eras hippie, ¿no? Es decir, que lo del conformidad no es unos grupos en relación, más que otros, ¿no? Cada uno en relación a su propio mundo, su propio contexto, la realidad que ellos quieren vivir, ¿vale? Vemos lo que queremos ver, acordaros, ¿no? Que nos ponemos las gafas, ¿no? Tradicionales, existen refranes, ¿no? Las cosas son según el color que uno las quiera mirar o el prisma, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que quiere decir. Por tanto, imaginaros la dificultad que tiene explicar el comportamiento social, ¿vale? Pues tenemos que intentar ver qué tipo de realidad está construyendo los demás. Ahí tenéis también un experimento, ¿no? de la valoración de las conductas punibles, ¿no? Que está en la figura 1.2. ¿La habéis visto esto? ¿Habéis llegado? No, lo digo sobre todo por no repetirme mucho, ¿no? A la hora de abordar las cosas, ¿vale? Entonces ahí
imaginaros que os enseñan simplemente un pequeño vídeo de una protesta de la policía pues está disolviendo, ¿vale? Y a un grupo os dicen que es un grupo de o contra el aborto y que se está manifestando en una clínica abortiva, y en otros dicen que es en tiempos donde, bueno, pues que los homosexuales estaban discriminados y no se les permitía alistarse en el ejército, pues que es alguien contra eso. Como veis, representan dos valores opuestos, ¿no? Valores de orientación política, ¿no? Bueno, pues claro, depende el que lo esté viendo eso, va a juzgar la acción de la policía como más adecuada o menos adecuada. Y esto nos pasa continuamente, ¿no? En fin, por eso decía el primer día el tema, os decían en el texto, que saldréis un poco, después de estudiar esta asignatura, cambiarán muchas cosas, ¿no? en vuestra visión de la realidad social. Y es así, ¿no? Todos estos experimentos se hacen sobre todo para dar fuerza a las teorías, ¿no? Es decir, los experimentos no se pueden generalizar sin más, ¿no? Es como los experimentos que os explicarán en aprendizaje, la corriente conductista, que habéis visto, ¿no? Con los ratones, las palomas, los psicólogos no eran tan... No, Skinner era un fuera de serie, era tan simple como para pensar en el comportamiento de una rata, puede generalizarlo sin más, ¿no? Al comportamiento humano. Los experimentos lo que tratan es de poner a prueba ciertas teorías para intentar explicar un poco mejor cierto comportamiento, ¿vale? Pero no es una generalización directa. Bueno, entonces, bueno, otro tema típico que tiene que ver con la construcción de la realidad social es que normalmente explicamos la conducta según las características personales. ¿Qué quiere decir esto? Que damos poco crédito a la gente. Entonces, cuando debemos actuar, automáticamente pensamos que sus características personales le llevan a hacer lo que es. Y nos olvidamos normalmente del fondo de una situación. El fondo es circunstancias concretas, situaciones, cultura, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, el dilema del prisionero, no sé si sabéis lo que es el dilema del prisionero, es otra forma de investigar en psicología social. ¿Sabéis lo que es el dilema del prisionero? Salió en la teoría de juegos, son situaciones en las que, bueno, los resultados de tu conducta dependen también de lo que haga otra persona. ¿Vale? Si tú cooperas, obtienes un rendimiento mayor que si tú quieres no cooperar y aprovecharte del otro, ¿vale? Y entonces, en función de esa situación que se dé entre dos personas que se ponen en una situación determinada, bueno, pues se obtienen unos resultados. Se llamó dilema del prisionero porque el primer caso que se estableció era una situación supuesta, ¿no? Imagínate que se comete un delito y te cogen a ti y a otro. Entonces la policía dice, bueno, si usted se declara culpable, le damos 2 años de prisión, y si se declara de inocente, ninguno. Pero no vale lo que tú solo decidas, sino lo que el otro decida, ¿no? Si el otro a su vez se declara que eres tú el culpable y el inocente, no quiero entrar en detalle, como lo veis ahí, bueno, pues se determina otras conclusiones. Si los dos se declaran culpables, por ejemplo, es la mejor situación posible y ambos salen con solo 2 años. Bueno, entra en un juego de estos y en función de eso se va viendo, estudiando si la gente cooperamos o competimos, ¿vale? Entonces, bueno, ese es la típica situación que nos puede servir para muchos más temas, veréis, pero en concreto aquí para cómo construimos nuestra realidad social. Este es un experimento que en vez de hablar de esa situación de clase, de una prisión, ¿no? Se plantea otra situación, ¿no? Entonces, se elige a una serie de alumnos, ¿no? Y se les califica previamente como personas cooperadoras o competitivas, ¿no? Es como una especie de rasgo de personalidad, ¿no? Imaginaos que yo os conozco un poco más, porque a ojo no lo podría hacer en estos momentos. Digo, estos son normalmente cooperadores y estos son competitivos, ¿vale? ¿Qué espera uno de alguien que es cooperador y competitivo en una situación de dilema del prisionero? Pues que los cooperadores normalmente cooperen desde el principio y cuando vean que, hombre, que ayudándose unos a otros al final salen mejor los dos parados,
Y los competitivos que van a hacer competir, ¿no? Bien. Pues aquí cambiaron la situación y crearon dos situaciones, ¿no? Una, lo que llamaron Wall Street, y otra comunidad. Entonces se les da una información relativas a... Esta es una situación típica de Wall Street. Cuando vosotros oís Wall Street, ya os viene a la mente competitividad, ¿no? ¿Vale? Y, bueno, de ayuda de comunidad, pues como algo más colaborador. Pues fijaros los resultados. Estos eran los que se les había calificado como cooperadores y estos competidores, ¿no? De los dos colores. Bueno, pues en una situación de comunidad, es decir, una situación social, con independencia de que tu rasgo de personalidad, vamos a decir, fuera cooperador o competitivo, la gente tendía a cooperar. En una situación de competitividad, aunque tu personalidad tirase más hacia colaboración, terminaba siendo, claro, igual además y más bajo la cooperación. Y aquí recoge cuando había varias sesiones, ¿no? Esta era la primera sesión y fijaros cómo seguía manteniéndose el mismo patrón de comportamiento. Es decir, si yo creo un ambiente colaborador entre la gente, aunque seas de una manera diferente, hablamos en términos estadísticos, ¿no? Por todo el mundo, termina siendo más colaborador, aunque tu personalidad es de una persona más, digamos, competitiva y viceversa. ¿Vale? Es un ejemplo de los que os pone aquí de tantos, ¿no? Diseños experimentales que nos menciona. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado eso claro? Y ahora es donde dedica un poquito más de tiempo a los motivos sociales. Muy básico. ¿Qué es esto de los motivos sociales? Claro, es que esto es psicología social, estamos hablando de realidad construida, estamos hablando de culturas colectivistas e individualistas, hemos hablado ya que la autoestima en gran medida viene determinada por la aceptación que tienes en los grupos, ¿no? Bueno, pues hay algunos autores que sostienen que la vida humana, igual que las de muchas otras especies, está dirigida, impulsada por razones, en términos biológicos, o hay más, en términos biológicos de la pura supervivencia, ¿vale? De como especie habernos ido adaptando y llegar a donde hemos llegado, está basada en la sociabilidad. Es decir, en cómo la naturaleza, digamos, habría ido moldeando unas predisposiciones, el motivo es emoción, fuerza, movimiento, ¿no? Eso es la palabra que ahí viene, es como que nos motivan, ¿no? Hacia conseguir en realidad un cierto equilibrio con los demás, con sus tomas y datas, evidentemente, que nos permitan vivir en grupo. De una forma con conflictos, pero con una cierta regulación que haga que los grupos, digamos, pervivan. Y si perviven los grupos, esa acción coordinada nos permite, primero, sobrevivir en términos más físicos, la supervivencia, y también en otras facetas, ¿no? más de desarrollo humano. ¿Entendéis un poco el meollo de la cuestión? Luego los motivos van a ser pertenencia, control, confianza, complementariedad. Bueno, son nombres distintos que se ponen a lo que inferimos que serían aquellos impulsos, ¿no? Motivaciones que nos llevan a que los seres humanos tendamos a vivir en grupo. ¿Por qué? Porque eso es lo que se ha demostrado como más satisfactorio, ¿no? para poder sobrevivir, ¿no? como especie. ¿Entendéis un poco el meollo, ¿no? Y el primero, por eso se llama motivo de, bueno, estamos todavía aquí, grupos son eficaces y ahora empezamos a mencionarlos. Pero es importante que sobre todo os quede claro el sentido que tiene esto. Luego lo demás, el examinar cada uno de los, como veis, muy resumidos, que pongo aquí, no tiene más importancia. ¿Vale? ¿Qué es de pertenencia? Deseo imperioso por adquirir y mantener relaciones sociales estrechas. Es decir, las personas desde que nacemos estamos impulsados a pertenecer. Me parece, no sé si decíamos el otro día, el ejemplo típico de incluso en las especies animales, como nada más nacer, bueno, pues ¿no? Están impulsados, incluso sin aprendizaje, a desarrollar una serie de comportamientos que les lleven a permanecer en los grupos, ¿no? Porque si no, no sobrevivirían. Y esto, bueno, pues con los matices de siempre, es aplicable a los seres humanos, ¿no? Pues prioridad a la armonía y el bienestar del grupo, conformidad con los roles y las normas del grupo, lealtad, ¿vale?
que tiene siempre la paradoja. Cuando somos leales con nuestros grupos, ¿qué significa? Bueno, es que automáticamente, pero queremos saber hasta dónde, nos predispone incluso a excluir o rechazar a otros, ¿no? Que les vemos como amenazantes para el propio grupo, ¿vale? ¿Entendéis este lenguaje? Es muy sencillo, muy básico, ¿vale? Entonces, estamos motivados a pertenecer a grupos, ¿vale? Claro, fijaros cómo esto se va derivando de ello y a la comprensión colectiva compartida. Si nosotros, en las comunidades o en las sociedades en las que vivimos, de alguna forma no comprendemos o no entendemos las reglas básicas por las que nos regimos, oye, que las podemos saltar y de hecho las saltamos y hay sanciones, ¿no? Pero si básicamente no entendemos y no compartimos algo, ¿cómo me puedo mover yo en sociedad, no? Como si yo no conozco los roles en mi sociedad, ¿qué caracteriza el rol de padre, el rol de anciano, el rol de hijo, el rol de estudiante, el rol de profesor, en cada una de las sociedades? ¿Cómo puedo predecir yo? ¿Cómo puedo valorar mi comportamiento con alguien? Si yo sé que los médicos, su rol es este, los otros no sé qué, es decir, me da las claves, comparto con alguien que se facilita, ¿no?, esa regulación social. Ese es el sentido de los roles, de las normas, ¿no?, que compartimos, ¿no? ¿Vale? Porque si no, imaginaros qué sentido tiene, ¿vale? Aquí ya veis que vamos introduciendo antiguamente en el manual de psicología social, el segundo tema era cultura y evolución, porque veréis que ahora hacemos continuas referencias a las variedades, a la variabilidad cultural entre sociedades, ¿vale? Por decirlo muy básicamente, recordad, hay todo un cuerpo teórico, ¿no?, que divide a las sociedades en base a ciertas dimensiones culturales. Es como si tuviéramos varios patrones de medida y cada cultura la comparamos en base a esa medida. Por ejemplo, la principal dimensión es individualismo, colectivismo. Pues yo voy con mi metro de individualismo y digo, esta sociedad de 1 a 100 tiene 100 de individualismo. O 0, es decir, en el sentido contrario, que es más colectivista. ¿Y eso por qué? ¿Qué significa? Bueno, pues que las que son más individualistas, su concepción del mundo, de la naturaleza humana, del lugar de las personas en el mundo, difiere de las individualistas. Por ejemplo, el individuo se define más como independiente, ¿no?, no tan vinculado a los grupos, tan dependiente, mientras que en las culturas colectivistas, en general son las orientales, gran parte de las africanas y también de las latinoamericanas, tiran más hacia colectivistas, ¿no? Entonces el grupo es muy importante, el individuo se define a través de los grupos y las familias a las que pertenece, mientras que en Occidente generalmente ponemos por encima de todo más las metas personales, individuales, y tiene lugar hasta en las expresiones de las emociones, ¿no? Las culturas colectivistas está más castigado, está menos visto expresar abiertamente los sentimientos negativos, mientras que en las culturas occidentales pues es al revés, casi lo que se preconiza. Si usted está enfadado, pues manifiéstelo, no se lo calle. En fin, todas estas matices están relacionadas con las dimensiones, en este caso, culturales, que tienen que ver con la dimensión individualismo-colectivismo. Hay otra que se llama masculinidad-feminidad, hay otra que es evitación de la incertidumbre, etc. Hay una serie de medidas que comparamos a las sociedades, cómo puntúan en esas dimensiones y en función de eso condicionan la visión, ¿no?, de estos aspectos. ¿Veis? Por ejemplo, las culturas colectivistas hay mayor énfasis en la armonía y en la unanimidad. La gente no quiere romper tanto los grupos, lleva mucho cuidado, ¿vale? Cuando falla o fracasa un individuo de culturas colectivistas, lo que peor lleva es que va a dejar mal a su familia o a su grupo. Cosa que en las culturas occidentales puede ser importante, pero no es eso lo central, ¿vale? O sea, esto es importante en ese sentido. Bueno, ya veremos más cosas con detalle, ¿vale? Evidentemente, la idea de fomentar nuestro grupo, arroparnos, pues hace que, bueno, pues lo que estamos viendo, luego hasta en conflictos armados, ¿no? Esa identidad tan fuerte, ¿no?,
alrededor de nuestro propio grupo nos haga ver la realidad de manera distorsionada, ¿no? Por las consecuencias, fijaros las consecuencias que tiene. Hay una teoría que se llama teoría de la fusión de la identidad, que creo que de hecho estaban haciendo entrevistas, porque hacen entrevistas a grupos, a miembros o antiguos miembros incluso de grupos terroristas, ¿no? De cómo se llega a un nivel, ¿no? Donde, bueno, pues te da lo mismo sacrificar tu propia vida por el beneficio del conjunto, ¿no? Ahí hay un grupo dentro de la UNED de psicología social, varios profesores que están colaborando con las universidades, están trabajando en mucho este tema, ¿no? Porque es un salto en la pura identidad social con un grupo nacional. Se llama fusión, o sea, que ya te confundes, fusión, tu propia identidad personal con la colectiva, ¿no? En ese sentido. Bueno, ya veremos algunas cosas más, ¿vale? Y por supuesto todo tiene su contrapartida, ¿no? Favoreces a unos y, bueno, irremediablemente puede conllevar sobre excluir a otros, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde está el equilibrio? No. De los terroristas, que realmente cuando realmente dan su vida a el beneficio del grupo social, religioso, lo que fuese. Sí, del grupo, claro. Pero es que hay terroristas y terroristas, o sea, es decir, hay terroristas que intentan cometer un atentado y salir impunes, pero justamente lo que faltaba explicar, cómo hay otros que se llama eso, ¿no? Que dan su vida, sacrifican sin ningún problema, vamos, como la gente que, bueno, se autoinmola y ese tipo de cosas, ¿no? Por su grupo, religiosos, culturales, eso habría que, llegado el caso, verlo con más detalle, ¿no? Pero era como un ejemplo de cómo funciona la fuerza de los grupos, ¿no? En ciertos casos, y en ese caso son en los casos extremos, ¿no? Vale, con esto, era esto, ¿no? ¿Ha quedado claro? Más o menos. Si hay alguna cosa que comentamos y no... Otro de los motivos sociales es control, fijaros, control sobre el entorno y los resultados sociales de nuestros comportamientos. O sea, la gente queremos, los grupos en los que nos desenvolvemos, la familia, nuestros amigos, nuestra sociedad, ¿no? Pues un poco tener una idea de que controlamos, ¿no? Lo que nos puede ocurrir, ¿no? Entonces, otro motivo social importante. Eso lleva, pues claro, que prestemos más atención a unos detalles que otros, y todo en este camino, ¿no? de la vida, pues claro, se van generando y fomentando aspectos que llamaríamos más positivos y otros más negativos, ¿no? En el sentido que vemos gente que puede amenazar la unanimidad o la cohesión con el grupo, entonces vamos contra ellos, ¿vale? Y nos convertimos en defensores, guardianes, ¿no? de la propia esencia de nuestro grupo, en fin, todo este tipo de fenómenos tienen lugar, ¿no? Como consecuencia, ¿no? de esa idea, ¿no? En este caso, de tener un control, ¿no? Sobre lo que es nuestra vida y lo que pasa en relación también a los grupos a los que pertenecemos. Como veis, lo presento muy resumido, ¿eh? Lo podéis luego ver bastante. Otro de los motivos, o sea, hay varios entonces, 5 principales, según esta autora, lógicamente, si vais a otros autores, mencionan algunos, otros los integran, ¿vale? El perfeccionamiento de sí mismo, claro, necesidad de sentirse bien consigo mismo, mantener una autoestima razonablemente alta y verse como bueno, competente y decente. Este sería, digamos, lo que define ese motivo. Pues todos buscamos un perfeccionamiento, ¿no? Eso nos lleva, pues eso, a distorsionar la realidad, ¿vale? Y aquello que no nos gusta, darle la vuelta, intentar verlo de otra forma. También vigilar nuestra autoestima a través de un sociómetro. El sociómetro es un término que se acuñó para indicar que, igual que un termómetro que indica la temperatura, un sociómetro nos indica, figuradamente, ¿no? Hasta qué punto, digamos, tú te sientes afectado o no por los grupos o por determinados grupos o por la sociedad en general. Entonces, es como un indicador de tu autoestima. Cuando está bajo, cuando sientes que no estás siendo aceptado por los grupos a los que perteneces, en distinto ámbito, ¿vale? Tu autoestima automáticamente baja. Y es como lo de la fiebre, ¿no? Para decir, voy a ponerme en marcha, que algo está ocurriendo aquí. O sea, tan importantes los vínculos sociales, ¿no? Como decimos, que algunos autores, bueno, pues han planteado, ¿no? Que existiría una especie de sociómetro a cada uno de nosotros, tendríamos,
indicativo del valor de nuestra autoestima vinculado a si nuestros grupos o los grupos con los que son importantes para nosotros sentimos que nos afectan o nos están rechazando. Claro, ¿qué consecuencias tiene el sociómetro? Si me da bajo. Cuando nos da bajo el sociómetro, ¿y qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Y bueno, cada uno hace distintas causas. ¿Qué haríamos? ¿Qué hacemos normalmente? Amoldarnos, evitar, ¿sabéis qué? Eso es lo de la famosa frase de el avestruz, ¿no? Que esconde la cabeza en la tierra, es decir, evitar los problemas ignorándolos, pero el problema va a seguir ahí, ¿no? Pero bueno, son estrategias. Si algún día os dedicáis a la psicología clínica, pues trabajaréis este tipo de temas, ¿no? Cómo la gente afronta esos problemas. Otros pueden ser incluso reparadores, que se llaman. Los reparadores es que buscas de nuevo ver en qué fallas, qué estás haciendo mal para que la gente no... Y hay otros que son también, son más peligrosos, incluso son comportamientos agresivos, ¿no? Contra los otros, como una forma de recuperar nuestra propia autoestima. Es decir, aquí estoy yo, que no os necesito a nadie, además os voy a... Bueno, son opciones, ¿no? Que, por comentaros un poco, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, muchas veces nos sentimos amenazados, nuestra propia autoestima, la aceptación de los demás, en distintas facetas, no siempre, y bueno, ¿y esto qué ocurre? Bueno, a nivel clínico, pues nos lo vamos manejando lo mejor posible, ¿no? Cuando hay que acudir al psicólogo, que ahora es más común que nunca, bueno, esto formaría parte de otro debate. No es porque a veces dice la gente, no, es que la sociedad actual está más enferma que en otras situaciones. Bueno, quizás en otras situaciones o en otras épocas tampoco estaba tan en valor, ¿no? A nivel social, la psicología, ni siquiera la gente sabía que, o no existía ni siquiera apenas psicólogo, ni se daba esa importancia, ¿no? Bueno, por tanto, no hay nunca una explicación, ¿no? La principal explicación es que, bueno, pues han cambiado los tiempos, efectivamente, el tema de psicológico está ahí, ¿no? Bueno, de hecho, pues hay un montón de gente cursando psicología, ¿no? Los temas psicológicos están muy de actualidad, salen en muchos programas, como sabéis, ¿no? Y es un tema, la salud mental, que hoy en día forma parte, ¿no? de nuestra sociedad de una manera más relevante, ¿no? Pero no quiere decir necesariamente que esté, aunque algunos dicen que sí, que está peor la sociedad, ¿no? Sí es cierto que está más psicologizada, de cierta medida. ¿Qué quiere decir esto? O al menos como yo lo enuncio, ¿no? Bueno, pues que quizás, ¿no? En muchos casos se intenta dar, ¿no? Una explicación psicológica, ¿no? A casi prácticamente a cualquier comportamiento más básico, ¿no? Más simple, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Pero bueno, es una opinión, ¿no? Tampoco quiere decir que sea exactamente así, ¿vale? Bueno, ahí os ponen algunos efectos paradójicos del perfeccionamiento de sí mismo que buscamos en los grupos, que es un motivo social básico. Por ejemplo, los tiroteos, como sabéis, de chicos, ¿no? Aquí hemos tenido recientemente uno en España y estaba claro, ¿no? Si yo pongo detectores de metales en las entradas de los colegios, ¿eso que os creéis? Que es una medida importante, interesante, acabará con el problema de los tiroteos en los institutos. No, intento no daros ninguna visual. No. Ayuda, hombre, puede ayudar, ¿no? Evidentemente, si pongo un detector, es difícil que se me cuele, pero bueno, igual se me cuela alguno. Es decir, ese tipo de reacciones pues no vienen de la psicología, ¿no? La psicología social, un psicólogo de la personalidad que haga un test maravilloso y conozca bien a cada alumno para saber cuál tiene un potencial más agresivo. ¿Creéis que sería suficiente? Bueno, lógicamente estamos en psicología social y vamos a centrarnos más en lo situacional. Aunque esos son aspectos que cuentan, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la explicación normalmente? Bueno, pues que hay una situación generalmente que todos conocéis, porque todos las hemos vivido con distinta intensidad, ¿no? Yo ahora he hecho la vista atrás, ¿no? Retrospectivamente,
y recuerdas, ¿no? Escenas del colegio, ¿no? Y dices, madre mía, ¿no? En fin, como éramos, ¿no? Con algunos compañeros, ¿no? Pues el que era más gordito a veces, tal, venga, y la gente, o el que tal, o el que no sé qué. Bueno, quizás no era un mobbing, o sí, muy grave, ¿no? De una intensidad elevada, pero eso habría que verlo como lo está viviendo cada uno, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la explicación. Si un grupo de alumnos se meten con otros, le ríen las gracias a los demás, hay una cierta espiral de silencio, nada, bueno, parece que está dando por bueno aquello y nadie se enfrenta, ¿no? A esos compañeros, pues bueno, pues al final, aunque no sea el afectado, una persona agresiva, pues termina generando un universo, ¿no? Que encima apoyado para ver mucha información sobre ese tema, hasta clases de cómo pilotear en un instituto, no lo quiero decir en broma, pero es que se ve cuando se dan esas informaciones, pues es normal, o puede ocurrir que algún chaval, por tanto, aunque pusiéramos detectores de metales para que nadie meta armas, o aunque estudiáramos muy bien a cada niño su personalidad, no quiere decir que si el contexto facilita situaciones de móvil, que puedan producirse finalmente, ¿no? esas situaciones. Las novatadas es otra paradoja, ¿no? De lo bien o lo mal que vivimos con los grupos. ¿Creéis que las novatadas las suele afectar la gente? No. Muchos sí. Hombre, ahora hay otro ambiente, cuando llegan los principios de curso, sobre todo en las universidades, los colegios mayores, no sé qué, se va sensibilizando más, ¿no? La opinión pública y la gente en general. Pero ¿se resolverá ese tema con las simples castigos? Solo, venga, todo a castigarlo, todo a normatizar y pena, pues no sé qué, pues una multa, pues esto, pues expulsión del colegio. No digo que eso no sea necesario, ¿no? No estoy entrando en ese terreno. Pero obviamente eso no es suficiente. En el momento en que cambie la mentalidad de la gente y las creencias sobre las que se sustentan las novatadas, pues perderá fuerza. Pero por solo castigar determinadas acciones, seguramente no. ¿Vale? Las novatadas, mucha gente honestamente cree cuando eres novato, está bien pasarlas porque es una forma de reforzar los lazos y la aceptación por parte del grupo. Vamos, como pasa si habéis visto reportajes antropológicos en las tribus que estudian a veces. Es que nosotros somos tribus con otros matices, y entonces hay también toda una serie de comportamientos simbólicos, muy litúrgicos en cierta medida, ¿no? Rituales que tienen ese sentido, aunque no los veamos así, como es lógico, ¿no? Más que desde fuera cuando lo estudias. Eso, no sufrir una novatada puede ser un síntoma de juicio. Efectivamente, uy, a mí que no me han hecho ninguna novatada y se la han hecho al resto. Algo pasa aquí, ¿no? En fin, que veamos, ¿no? Todas las lecturas, ¿no? Que tienen todo este tipo de situaciones, y es lo que nos permite un poco la... Hay otro motivo, fijaros que van todos muy en la línea, otro motivo social básico central que se llama la confianza. La relación entre profesores y alumnos, entre amigos, en pareja, en familia, en sociedades, entre los propios políticos, aunque discrepen entre ellos a veces y mucho, tema comercial, en el trabajo, está basada en las relaciones de confianza, ¿no? Entonces, ese es un motivo social básico. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos impulsados a esto, ¿no? Percibir el mundo social como un lugar benevolente. Según esta teoría, en principio la gente, no somos, el hombre es el lobo para el hombre, ¿no? Como sostienen algunos filósofos, sino otros que el bueno, ¿no? Todo hombre es bueno y luego la sociedad, bueno, es un poco un equilibrio, ¿no? De ambas cosas, ¿no? Pero es lógico, ¿no? Que si no percibiéramos de entrada, aunque hay refranes que dicen piensa mal y acertarás. ¿Habéis oído ese refrán? O como ahora ya los refranes un poco están en desuso, ¿habéis oído ese refrán los más jóvenes? Sí. Que te avisa un poco, como diciendo, cuidado, ¿no? Bueno, si eso estuviera tan extendido y tuviera tanta fuerza, sería inviable, ¿no? Si sales ya por la mañana o te levantas ya en tu casa y ya estás pensando mal de tu pareja, tus hijos o tus padres, y sales al ascensor, imagínate que hay hasta un vecino y ya lo estás viendo, cuidado, cada vez con este exagero, pero es que es así.
Entonces, bueno, básicamente, digamos, los seres humanos estamos motivados, ¿no?, a ver a los demás en un sentido benevolente. Veis, de nuevo, ¿vale?, las culturas marcan el grado en el que esto es más fundamental o menos, ¿no? Entonces, en las culturas no occidentales, ese círculo es más estrecho. Y aquí se da otra aparente paradoja, ¿no? ¿Quiénes se vinculan más y definen su lugar en el mundo conforme a los grupos a los que pertenecen? ¿Los occidentales o los orientales? Los orientales. ¿En qué países hay más grupos sociales de todo tipo? ¿En los orientales o en los occidentales? En los occidentales. Y dice, hombre, pues si son nosotros, bueno, pues esas son las paradojas. ¿Por qué? Porque en los occidentales, digamos, los vínculos son, se dice, más laxos, o sea, no son tan cerrados, ¿no? Entonces, como son más laxos, pues tenemos no uno, sino 200 grupos a los que nos pertenece, no problema. Mientras que los orientales prefieren muy estrechos los lazos y menos grupos, ¿no? ¿Vale? Esto tiene consecuencias hasta en cómo se organizan los sistemas de trabajo, ¿no? Cuando Japón en los años 70, 80 superó a Estados Unidos en algunos sectores tecnológicos, ¿no?, como la automoción o la electrónica, sobre todo de consumo, dio un sorpaso y no se explicaba a nadie cómo, ¿no?, cuando Estados Unidos lleva la pauta como en tantos temas, ¿no? Y muchos intentaron explicarlo de una explicación no económica, porque no tenían más capital, no de conocimiento, porque no tenían mejores universidades. Entonces, ¿por qué nos han dado el sorpaso, no? Y bueno, pues se empezó a hablar de los círculos de calidad y la filosofía de trabajo de unión y cooperación en grupo, que definía un poco más y la lealtad, ¿no?, de los japoneses, ¿no?, a su familia, a su barrio o a su empresa, que era como su familia, igual casi como su país, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, explicaciones de ámbito no estrictamente económico, tecnológico, sino puramente cultural, ¿no?, de una forma de entender, ¿no?, o definirse en la vida, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí os viene un punto resumido, fijaros, ¿no?, estos han hecho estudios, ¿no? En fin, es mejor, en fin, que te tomen el pelo alguna vez, digo yo a la gente, que esté siempre precavido, ¿no?, por si acaso te toman el pelo, ¿no? Porque en vuestra propia salud mental lo vais a notar a la larga. Si uno puede tener la intención de decir, bueno, me toman el pelo, fíjate, no lo voy a consentir, voy a estar atento. Bueno, pues casi es mejor que alguna vez te tomen el pelo que intentar mantener esa actitud de desconfianza hacia los demás, porque, bueno, ahí lo pone, y lo hemos recogido, ¿no? Que tiene consecuencias, pues eso, ¿no?, de pensar que te miente, te engañan la gente. Bueno, pues al final tu salud mental está también en grave riesgo, ¿eh? Tenéis, ¿no?, más o menos esa percepción aquí que ahora ordenamos, ¿vale? Muy bien. Bueno, avanzamos. Procesos psicosociales. ¿Qué es eso de los procesos psicosociales? Bueno, es una forma de complicaros un poco más a nivel teórico, por un lado, pero por otro es al revés, ¿no? Tener un conocimiento un poquito más teórico, que viene bien también, ¿vale? A ver, ya hemos ido desgranando algunos de esos términos centrales y procesos que ocurren en nuestra vida, ¿no?, como seres humanos, ¿no? Cosas como la atención, la percepción, el aprendizaje, el autoconcepto, las actitudes. También hemos hablado de conflictos, relaciones intergrupales, hemos hablado de variables culturales, como aspectos estructurales, pues sociedades muy jerarquizadas o menos, o que la mujer tiene un papel o tiene otro. Pues claro, pues los procesos psicosociales es una forma en psicología social de referirse a cómo tiene lugar, ¿no?, digamos, nuestra vida, ¿no?, en relación con los demás, desde una perspectiva donde, aunque en la práctica hay una interconexión, todo aparece, es muy difícil separarlo, a nivel teórico podemos diferenciar 4 procesos psicosociales, ¿no?, que vienen definidos a nivel teórico por alguna característica, pero en la práctica se dan todos a la vez. Un ejemplo.
Los estereotipos. ¿Sabéis lo que significa estereotipo? Así en general. ¿Qué es un estereotipo? Esto lo estáis oyendo todos los días, ¿no? Una idea preconcebida que tenemos. Eso es. Una serie de creencias que tenemos, positivas, negativas, sobre otras personas. En este caso estamos hablando de psicología social, otros grupos, sobre algunas características o atributos que creemos que tienen, ¿no? Entonces pensamos que los blancos son así, los negros son así, los franceses son de esta forma y los españoles no sé qué. Características que atribuimos, ¿no? Y son estereotipos, ya hablando a nivel teórico, porque los proyectamos sobre el conjunto. Pues nos olvidamos de que españoles somos 47 millones y somos 47 millones diferentes, ¿no? No, los estereotipos borran eso y dicen todos en el mismo saco, ¿vale? Esta es la idea de los estereotipos. Ya lo veremos, es un tema específico. Entonces, los estereotipos, ¿qué creéis? ¿Que es un proceso individual, grupal, interpersonal o macrosocial ideológico? Grupal. Lo pone ahí, grupal. Bueno, fundamentalmente es grupal. ¿Por qué? Porque es la visión de un grupo en relación a los individuos, aunque sea uno, pero en cuanto pertenecen a otro grupo, ¿vale? Cómo nos ven los franceses a los españoles o cómo vemos los españoles a los franceses, ¿vale? Grupal, aunque sea con un individuo, imaginaos que viene aquí ahora y entra un chico que nos dicen que es escocés, ¿vale? ¿Vosotros cómo os lo imagináis? No penséis, pelirrojo, una faldita, así, ¿no? Imaginaos que no. Pues que es de color más bien cobrizo, porque es hijo de sus padres emigraron en su día y eran de Pakistán. La gaita la odia y el whisky no lo bebe. Entonces, claro, bueno, los estereotipos ¿tienen algún sentido o creéis que es cosa de que la gente tiene muy mala fe y le da por estereotipar a los demás? ¿Tiene algún sentido? Es como una definición básica. Esos son como definiciones que nos ayudan a movernos, pero claro, tienen ventajas. No tienes que estar pensando si tienes los médicos y tienes los estereotipos, pues para que te relacionas con un médico, básicamente la mayoría de los médicos en ciertas cosas coinciden, en ciertas cosas, ¿no? O los camareros, pues claro, si son los camareros distintos, pero tienes este tipo de camareros, pues ya tienes algo. Es decir, son elementos informativos, pero claro, el problema es que tienen es que a veces no coinciden, no son exactos, son simplificaciones y en muchos casos ya, sobre todo, que los aplicas al 100%, de los hombres o de las mujeres, de los españoles o de las categorías que están. Entonces, los estereotipos, que es algo grupal, es un proceso fundamentalmente intergrupal, ¿vale? Grupales posicionales, puede ser individuales. ¿Por qué individuales? El mismo proceso. Eso es. Todos los españoles ven exactamente igual y estereotipan igual a todos los franceses, ¿vale? Cada uno individualmente, ¿no? Tiene sus propios esquemas, sus propias actitudes que no tienen la misma intensidad, o sí, o a veces sí. ¿Y por qué es también macrosocial e ideológico? Los estereotipos, por ejemplo, ¿vale? No caen del cielo, pues venga, hoy tenemos ya 3 o 4 años, venga, estereotipos nos van cayendo por aquí y los vamos, ¿no? Van leyendo cuentos en tu cultura, películas donde ponen a los franceses muy bien o muy mal, ves algo en la televisión, hablas con alguien, conoces a un francés o una francesa genial y dices, bueno, los franceses son, vamos. O al revés, conoces a alguno y dices, son de bordes. Entonces, es decir, fijaros, el mismo proceso de juzgar a alguien se puede dar en distintos ámbitos o analizar desde distintas perspectivas. La parte más individual del individuo, es decir, cómo procesamos la información, cómo la memorizamos, en qué detalles nos fijamos, son procesos cognitivos, están aquí. Hasta que lo de Avatar no sea la realidad, que nos enchufemos todos a un árbol, que seguramente algún día es posible que se haga, ¿no? De momento en la mente está en cada uno de nosotros, de momento, ¿vale? Entonces, bueno, pues por otro lado son posicionales, pero ¿cuándo serían interpersonales, por ejemplo?
Interpersonales es la relación entre dos personas en los cuales su condición de pertenecer a un grupo no cuenta, ¿vale? Lo que se refieren a situaciones muy específicas, circunscritas a una relación concreta en un momento dado. Un jefe y un Pero si yo lo veo como jefe y él me ve como trabajador, ¿eso qué es? ¿Proceso grupal, interpersonal, individual? Grupal. Si yo lo estoy viendo en categoría de los jefes, que son terribles, y los empleados, que igual, hay que llevar un cuidado con ellos. Grupal. Si yo lo estoy viendo como fulano, tal, aunque sea mi jefe, pues seguramente es más, y estoy ayudando, o algo, es una relación interpersonal, ¿vale? Si encima imaginaros que es de una raza determinada, de un país, bueno, es que los jefes chinos no hay que, bueno, cuidado con ellos, o al revés. O los jefes europeos dirían los chinos, uff, a ver quién nos aguanta, ¿no? Entonces ya estoy introduciendo un elemento de carácter macrosocial, ideológico, etcétera. Aquí también están en cuenta los aspectos que tienen que ver con el estatus. Por ejemplo, ¿la gente mayor tiene el mismo estatus en todas las sociedades? Por tanto, ¿me relaciono con un francés igual si es mayor o es joven, aunque ambos sean franceses? Seguramente no. Y depende desde qué cultura. Si es una cultura que respeta mucho a los mayores, sea de la nacionalidad que sea, primará el aspecto estatus, ¿no? Aunque sea, se dedica a esta profesión. Es decir, al final todo se mezcla, claro. Pero a nivel teórico diseccionamos lo que es más esos individuales, interpersonales, grupales y macrosociales ideológicos. Os habéis quedado la idea, ¿no? Yo creo que no tiene más complicación y es una forma de intentar entender mejor el enfoque psicosocial. ¿Puede darme otro ejemplo del interpersonal? Pues cuando yo, por ejemplo, imagínate que te caes, vamos por el pasillo y te caes y te ayudo a levantarte. Hombre, si entran en juego, que te vea a lo mejor, imagínate que si es una persona mayor frente a una persona joven, pues ahí ya puede entrar el matiz, como es mayor, ¿vale? Y puede entrar el matiz más, incluso grupal, ¿no? La categoría de la gente mayor. Pero si no entra ese matiz, estoy viendo que te ayudo o no. Pero aún en ese caso, fijaros las variables que van a entrar en juego, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que no le ayudo por la forma en la que viste, que me provoca rechazo, imaginaros, ¿no? ¿Vale? De interpersonal son situaciones circunscritas, concretas, ¿no? En situaciones de ayuda o de agresión, pero peculiares. Pero repito, es rizar el rizo. Al final, cualquier situación entra en juego. Lo que pasa es que hay temas más favoritos de lo que llamamos enfoque interpersonal, societal. ¿Vale? En societal siempre, macrosocial y ideológico, siempre es sistemas de estatus, sistemas de riqueza, de poder de unos grupos sobre otros, valores culturales, ¿vale? En todos aspectos macro, ¿vale? Y así vamos viendo en distintos niveles. Pero en el interpersonal, es que me leí el otro manual El otro. y venía como ejemplo, o sea, por si quedamos claro así, el tema de una discusión de pareja, que es igual que una discusión con un jefe y un empleado, o una discusión entre los Por grupos ejemplo, sociales, muy bien. y a mí me queda más claro. Sí, por ejemplo, una discusión entre pareja, ¿vale? Pero aún así podríamos apurar ese ejemplo. Cuando esa discusión se va de las manos y se convierte en violencia de género, por ejemplo. Ahí entonces empieza a actuar no fulano y mengano, que son pareja, y bueno, pues tienen sus cosas y tal, sino, por ejemplo, el ver a la otra como categoría mujer y el otro como categoría hombre, en el sentido de cuando hablamos de violencia machista. ¿Veis? Por ejemplo, ahí ya entraría la categoría hombre o mujer. Ya no eres tú, que te conozco, que eres tal, personal, sino que estoy viendo, ¿vale? Desde esa perspectiva. Pues ahí entraría en juego la categoría grupal. Pero inicialmente, en una situación, es un buen ejemplo, ¿vale? Bien, algunos matices más. Críticas al reduccionismo. ¿Qué significa reduccionismo en general? Si yo digo que un asesino es por razón de, bueno, pues su biología o su genética, estoy dando una explicación con sentido muy limitada, muy reduccionada. Reduccionismo significa cuando intento explicar un fenómeno complejo
reduciéndolo a una explicación básica o simple. ¿Tiene que ver la biología? Claro que tiene que ver. Hay individuos más agresivos que tienen algunas hormonas, las tienen a un nivel más elevado. Pero si yo explicara ese comportamiento solo en base a eso, estoy reduciendo el nivel de explicación. Entonces, lo que en psicología social hay una llamada de atención para cuando expliquemos un fenómeno, ¿vale? Cuando expliquemos un fenómeno, intentar no reducirlo a una explicación única, sino tener lo que llamamos una explicación multinivel, ¿no? Y entonces ver en qué cultura está esa persona educada o se ha formado, cuáles son las características, las normas, por ejemplo, y los valores de su grupo, y luego, evidentemente, qué educación ha podido tener y qué personalidad tiene, claro. Pero si trato de explicar un tiroteo en instituto basándome en la personalidad del chico que ha desarrollado eso, pues eso es un nivel reduccionista, ¿vale? Esto es un problema metodológico, bueno, porque no estamos aquí para teorizar. Cuando estudiéis algunas asignaturas más concretas de metodología, es un problema, hay que tener mucho cuidado, porque incluso los propios autores, las propias teorías, a veces explican fenómenos de una manera, no se dan cuenta, reduccionista, porque olvidan utilizar un nivel explicativo adecuado al nivel del fenómeno que estás estudiando, ¿vale? Si yo estudio la inteligencia de un individuo, me interesa ver cuáles son los resultados en ese test de inteligencia en otras culturas. Pues probablemente no. Si estoy intentando ver si esa persona va a ser capaz de afrontar estos problemas de matemáticas o de lógica, pues no me interesa, ¿no? Me interesa más valorar en él a través de un típico test bien validado en su muestra, que me da digamos, unos valores adecuados, ¿no? Para juzgar la inteligencia de alguien, ¿no? No me interesan otros niveles explicativos de la inteligencia que otros individuos puedan tener en otras culturas, en ese test, ¿no? O sacar otros resultados, ¿vale? O sea, es explicar un fenómeno teniendo en cuenta los distintos niveles en los que nos podemos acercar. Por ejemplo, Nada. no la mía, A ver, perdón, por aquí. ¿Se puede por entenderlo? Sí, te estoy escuchando. Te estoy escuchando. O sea, lo de hablar al mismo nivel. Sí. Por ejemplo, el nivel de intensidad no es lo mismo, por ejemplo, el ejemplo que has puesto de una persona que tirotea en un instituto, que una persona que inicia una pelea de mucho menos nivel, o una persona, por ejemplo, que simplemente tiene un exabrupto que puede ser. Claro, por eso es. Ahí al final llegas, tiene un exabrupto y dices, ha tenido un mal día, claro. hay que entrar y a lo mejor estás al mismo nivel. Eso es un buen ejemplo. Cada caso de esos, en los tres hay comportamientos agresivos, pero el nivel explicativo abarca diferentes niveles, ¿no? En el del tiroteo está implicado un aspecto más grupal, incluso contextual, es decir, que el sustituto, la gente hace vista gorda y con su silencio a veces, o incluso jaleando a veces, ¿no? Ese tipo de comportamientos, y en esa persona que en un momento determinado, por alguna razón X, se le ha ido su control y ha agredido a alguien, ¿no? Claro, los niveles explicativos son diferentes. Imaginaros que yo os hago una encuesta para ver si tenéis, porque quiero predecir si vais a reciclar la basura. ¿Vale? Eso es un comportamiento, ¿no? Reciclar la basura, o sea, lo mido, ¿no? A veces una persona, eso es una definición operativa de un constructo abstracto, pues la idea de ser solidario y mantener el medio ambiente. Si yo os hiciera una pregunta, simplemente, ¿estás a favor del medio ambiente? ¿Vale? Con eso podría pronosticar con bastante cercanía quién va a reciclar o quién no. No, es una pregunta muy general, saldría seguramente el 100%, o pues a favor del medio ambiente. Y luego me diría vuestra conducta y diría que a lo mejor ni el 20% recicla, ¿no? Pregunta muy general y conducta muy concreta. Pues tengo que equilibrar ambos niveles para obtener un pronóstico. Entonces preguntaría directamente, ¿qué recicla la basura? Entonces vería, podría hacer un pronóstico básico, simplemente moviéndome a un nivel general, pero no medir una conducta tan concreta, ¿vale?
Conexión. Bueno, pues ¿qué significa conexión? Pues eso, ¿no? Que al final, como hemos dicho, no van por libre. Es un tema teórico para analizarlo con un poquito más de detalle en las teorías que se elaboran. Pero todos están interconectados, ¿vale? Y ellos ponen un ejemplo, yo he resumido mucho, ¿no? Sobre, ¿os acordáis hace poco los problemas que hubo en Francia, ¿no? En las barriadas de banlieues típicos de las grandes ciudades, ¿no? París, Lyon. ¿Recordáis, no? Estos conflictos, que hubo incendios, en fin, vandalismo, etcétera, ¿no? Y se preguntan el por qué, ¿no? Porque se supone que son ya la segunda o tercera generación de inmigrantes y, por tanto, se supone que han ido al colegio y han ido asumiendo en parte los valores occidentales, ¿no? Vale, bueno, pues claro, esto es una idea que está bien planteada. Bueno, pues hay gente que profundiza un poco más para dar más pistas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que los padres no educan? ¿O sí educan? ¿O son los compañeros que se meten por medio? ¿Vale? Entonces, bueno, pues hayan construido un experimento, ¿no? Un estudio para ver cómo se da la transmisión cultural de padres a hijos en países donde se han emigrado y por qué, incluso pasadas 2 o 3 generaciones, siguen manteniendo algunos valores culturales en parte contradictorios, ¿no? Con la cultura de acogida. ¿Entendéis un poco el planteamiento, no? No vamos a entrar en detalle, los resultados lo podéis ver. Bueno, pues han visto eso, ¿no? Hablan de distintas transmisiones, ¿no? Por lo visto la vertical es la que va de padres a hijos, la oblicua tiene que ver con familiares, profesores, y la horizontal con los pares, es decir, los compañeros. Entonces, claro, a lo mejor alguien ha podido pensar que en el colegio oblicua se están transmitiendo unos valores propios de la cultura republicana francesa, imaginaros, ¿no? Y nos estamos descuidando que tienen más fuerza o son más importantes los valores, digamos, verticales, ¿no? De los propios padres. Entonces, claro, si los padres vienen con una orientación más colectivista frente a una sociedad de acogida que es más individualista, pues, y pensamos que el colegio es más fuerte a la hora de impregnar y resulta que no, que se puede descubrir que hay distintas formas en las que se conectan, en las que se transmiten, digamos, las ideas de la sociedad de acogida y se produce un desajuste. Entonces alguien dice, después de 3 generaciones, hay gente que no se siente integrada a un cierto nivel. Luego, efectivamente, habría que verlo, como hemos dicho, ¿no? Aspectos económicos, obviamente, ¿no? Tipo de barriadas, servicios que tienen, pero como sabéis siempre se dice que en estos campos se ha invertido muchísimo dinero, ¿no? Ha habido programas de cierta envergadura, ¿no? Hay gente que siempre les parecerá poco, ¿no? Pero lo que queremos ver aquí no es entrar en ese tema, sino veis cómo, ¿vale? Los procesos psicosociales están entre ellos interconectados, ¿no? Y aspectos macrosociales como es tu cultura de origen, de valores individualistas, puede chocar con la de acogida y si no somos capaces de detectar cómo van pasando los valores de una generación a otra, se nos escapan. Después de 3 generaciones nos encontramos, pues mira, sí, pues, ¿qué estamos haciendo en los colegios? ¿Qué valores estamos transmitiendo? Si resulta que, ¿no? Ejercen más influencia los que provienen de, no sé, los compañeros, imaginaros, ¿no? ¿Vale? Eso es un ejemplo que nos ponen de cómo se transmiten los valores, ¿no? De distintas generaciones y se ponen en juego esa interconexión, ¿no? Que decimos de valores, de procesos psicosociales, ¿vale? Otro tema sobre el efecto, otro de los temas importantes en psicología social, el efecto de discontinuidad individuo-grupo. A ver, este manual está escrito como está escrito, en fin, hay capítulos que nos parecen a veces con más sentido, otros, bueno, ¿y esto hará qué viene? ¿No? Pues, tomároslo como eso, ¿no? Hay una serie de principios que son los que nos ponen en situación de cómo vamos a abordar la psicología social. ¿Qué es eso de la discontinuidad individuo-grupo? Si cuando lleguéis a tercero, estéis en grupos, ya teorizaremos un poco más de esto, que no en primero, ¿no? Pero vamos, esto es otra de las claves típicas del por qué es necesaria una asignatura que se llama psicología social. ¿Por qué?
Porque el individuo cuando está en grupo hay una discontinuidad, es decir, no nos comportamos igual cuando estamos en grupo que cuando actuamos individualmente. ¿Por qué? Porque el grupo, hemos dicho, muchas veces genera un ambiente, una forma de entender el mundo, una forma de responder. Es más, pensar que en distintos grupos la misma persona, nosotros mismos, a veces nos comportamos de manera diferente. Aun siendo la misma persona y teniendo los mismos rasgos, ¿no? Incluso pues uno es más extrovertido o menos, bueno, pues dependiendo a veces según en qué grupos mostramos parte de lo que somos de manera diferencial, ¿vale? Entonces, es otro elemento para fortalecer la idea del enfoque psicosocial, ¿vale? Cómo los individuos en grupo nos comportamos, hay una ruptura, pues se llama discontinuidad. Y un tema en el que se ha visto muy claro es, por ejemplo, en el de la cooperación, competición con otros. Recordad que hablábamos antes del dilema del prisionero, ¿vale? Si yo estoy discutiendo mi sueldo con mi jefe, yo solo personalmente, ¿me mostraré más competitivo o más cooperativo? Depende. A ver, y si soy un delegado sindical y estoy representando los intereses salariales de la gente a la que represento, cuando represento al grupo me muestro más competitivo que cuando me represento a mí mismo. En general aparece así en los estudios. Es el ejemplo típico de esa discontinuidad. O sea, cuando actúo en función de mis propios intereses, tiendo a ser más cooperativo. Sale así. Cuando estoy defendiendo los intereses de otro o los represento, soy más competitivo, más cooperativo. ¿Eso sería causa de la cantidad de información? Bueno, vamos a probar a ver la que tú dices. Estas son algunas de las causas, que sean las explicaciones. Sabéis que en todas las teorías se dan, ¿y por qué ocurre esto, no? Pues en los estudios, en los trabajos, se ve, a ver, se ponen a prueba hipótesis. Esto es en función de la información, es en función, bueno, podríamos diseñar un experimento, ¿no? A ver si actúa el tener más o menos información para mostrarte de una forma u otra. De momento lo que nos dicen es, a veces por la codicia o el miedo, la relación intergrupal está más presente, la codicia es pensar que el otro es un poco idiota y va a acceder a, entonces abusamos de, o miedo, vamos a mostrar un competitivo porque, ojo, que viene a por nosotros. En las relaciones grupales, los grupos promueven más el egoísmo, ¿no? Porque te sientes como más respaldado, ¿no? Y también la desconfianza basada en esquemas. ¿Qué significa esto? Los esquemas no dejan de ser estereotipos basados en ideas previas, concebidas, decíais, alguno que tenemos sobre los otros, ¿no? Entonces, generalmente, ¿vale? Cuando vamos a relacionarnos con grupos en búsqueda de algo, se activan más esquemas de tipo de sentir la amenaza de los demás, ¿no? Que así es un mero individuo, ¿vale? O sea, estos son, bueno, no importa, aquí lo que nos interesa es el efecto discontinuidad. Uno de los ejemplos que se ha visto es cuando competimos más si representamos a un grupo que cuando nos representamos a nosotros. Eso te demuestra que hay esa discontinuidad, ¿vale? La gente, el grupo, individualmente, nos comportamos de manera diferente. Entonces, claro, es un tema claramente psicosocial, ¿vale? Pero vamos, si te animas, podemos montar un diseño y creamos varias condiciones de que se tenga más o menos información y a lo mejor es también una de las explicaciones que nos salen. Vosotros sabéis si deseáis saber de todo el mundo, sé dónde puedo competir, si son de disciplina. Sí. Sí, claro. Sí, no. Yo estoy a favor de hablar sobre los salarios, gente y eso, para poder competir un poco justo. Claro. Tienes información sobre de todos tus amigos, por ejemplo, puedes competir de forma individual, más competentemente con la empresa. Que puede ser perfectamente una explicación, ¿eh? Puede ser. Lo que pasa es que yo no te puedo decir si sí o si no. Habría que valorarla. Lo que hacemos aquí es decir, los estudios que han intentado explicar por qué ocurre eso, de por qué los individuos cuando representan a un grupo te muestras generalmente, no siempre, generalmente más competitivo que cuando lo haces a nivel individual, normalmente se han dado este tipo de explicaciones, ¿vale? Pues María, cuando se hace una conducta a nivel de grupo,
Cuando Cuando se analizan las conductas, los Sí. comportamientos a nivel de grupo, Sí. ¿se tiene en consideración que la pertenencia al grupo sea voluntaria? sí, claro, claro. Bueno, no es lo mismo que me miras a mí, No, está porque claro. soy española, que soy de la ETA. Sí. Está claro. Bueno, de hecho, a los orientales ni siquiera les preocupa esas preguntas que nos hacemos en Occidente. Ellos ven los grupos como algo natural. Aquí sí les damos más vueltas. ¿Por qué la gente se afilia más a unos grupos que a otros? Sí, claro, se tiene en cuenta. Comportamiento social y cognición social. De nuevo, emociones, cogniciones, comportamientos, tenemos que manejarnos con unidades y conceptos manejables, ¿vale? Entonces, hay tradiciones en psicología que han puesto más énfasis en un aspecto en otro, pero en realidad una visión, digamos, real implica tener en cuenta a la vez, ¿no? Entonces aquí únicamente se hace algunas reflexiones porque muchas veces han ido los psicólogos por vías diferentes, ya veréis, en muchas más asignaturas, ¿no? Entonces hay gente que ha puesto más el énfasis en la conducta, otros en la cognición, como si fueran dos cosas separadas. A veces daba esa sensación desde fuera. Pero en realidad, pues claro, están vinculadas, ¿vale? Están vinculadas. Entonces, cada vez que estudiemos, o veréis continuamente, el próximo tema creo que se llama además cognición social. O sea, delito. Entonces, no lo veáis desde esa perspectiva reduccionista. Explicar el comportamiento solo a través de las emociones, el conductismo solo a través de la conducta, o la psicología cognitiva solo a través... No, en realidad es así, ¿vale? Entonces, aquí lo que hace es que, esto lo tenéis que estudiar, porque lo pueden poner, ¿vale? Es históricamente cómo ha visto la psicología social al ser humano en relación a la cognición, ¿vale? En relación a la cognición social. Pues en una primera época, ¿vale?, se le vio como tacaños cognitivos. ¿Qué significa eso? Tacaños que no tienen. Pues eso, que las personas, en fin, no somos computadoras de esta última generación y tenemos muchos fallos, ¿no?, a la hora de percibir, de generar información, de resumir, nos equivocamos con frecuencia, ¿vale? Entonces, bueno, como somos limitados, tacaños, indigentes, le llaman otros cognitivos, este era un enfoque inicial, a nivel donde ponía el foco los psicólogos sociales en esa época, ¿no?, al estudiar la cognición social. A ver en qué falla la gente, qué tipo de sesgos comete, cómo no memoriza esto, por qué presta más atención a ciertos detalles y se le pasan los importantes. Eso es una visión inicial, ¿vale? Entonces, bueno, aquí fundamentalmente lo que buscaría la persona es eso. Oye, como tengo pocos recursos, tengo que saberlo utilizar, ¿vale? Y por eso nos basamos en categorías sociales, que habéis dicho muy bien antes alguien. Las categorías sociales nos dan bastante información, ¿no?, sobre la gente, ¿no? Si alguien te dice que es médico, que es profesor, pues ya tienes alguna idea. O es padre, o es no sé qué, o estudia. Ahora, alguno de vosotros cuando os pregunten, ¿y qué estáis estudiando? Pues psicología, ¿no? Notaréis ya algún movimiento raro, ¿no? Vamos, raro. Un poco común en algunos de vuestros conocidos, ¿no? Dirán, bueno, está todavía en primero y el primer mes de momento, pero alguno ya empezará a cuestionarse la mirada que tenéis sobre él. Ya estáis marcados, ¿no? Las categorías sociales, se refiere a eso, ¿no? A los vendedores, una categoría social, los toreros, los españoles, las que queramos, ¿no? Son categorías, agrupaciones de individuos que tienen algo en común, una propiedad que les define, ¿no? ¿Vale? Entonces, claro, un tacaño tiene que tirar de categoría, porque así rápidamente tiene una cierta información. Bueno, que sea errónea o no, ¿vale? Después el foco se les llama estrategas motivados. Y alguien pensó, bueno, además de tacaños, la gente cuando construimos e interpretamos la realidad, estamos motivados, estrategas, ¿no? Cada uno tiene sus motivos, sus intereses, sus metas, y por eso presta más atención a esta información y no a la otra, ¿vale? Estrategas motivados, ¿vale? Según lo que cada uno busque en cada momento, bueno, pues de alguna forma, por eso ponemos más interés en cierta información, veo unos canales de televisión a otros, escucho más a unos políticos que a otros, cada uno tiene sus estrategias, ¿no?, sus intereses, por eso sigue unos caminos u otros. Estos son, muy resumido, el
estudio de la cognición social, a lo mejor de 150 años de psicología social, ¿vale? Pero que no tiene más complicación, ¿vale? Luego alguien dijo, bueno, vale, los objetivos marcan las estrategias, pero yo me encuentro, unas veces utilizo unas, otras veces otras. Y bueno, pues a alguien se le ocurre, dice, modelo dual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que bajo unas circunstancias somos más bien tacaños y bajo otras profundizamos, ¿no? Y valoramos la información que tenemos. Por ejemplo, si tú vas a una entrevista de empleo, ¿cómo te muestras? ¿Como tacaño cognitivo o profundizas más en tus análisis? Estudia la empresa, vamos, imagino, ¿no? Y ahora con la web, esto, claro, luego hay gente que le preguntan, ¿y tú esta empresa por qué vienes? ¿O por qué te interesa? Y dice, no sé, no sabes a qué no sé a qué os dedicáis. Pues claro, el entrevistado dice, pues empezamos bien, ¿no? Entonces, ¿no? Bueno, sí, todo eso nos va marcando un poco, ¿no? En cierta medida, cómo funciona nuestra cognición, ¿vale? Y bueno, ahora, bueno, antes de lo de ahora, actores activados, ¿no? Y aquí es donde ya alguien dijo, aparte de la cognición social, ¿qué metió? Todo lo que hemos hablado, todos los motivos sociales básicos. Y la gente, cuando actúa, sus cogniciones están determinadas por los motivos de pertenencia, de comprensión, de confianza, de perfeccionamiento, etc. Y esos son, digamos, las que determinan en gran medida. Por lo tanto, el comportamiento y la cognición social en realidad están indisolublemente unidos. No van cada una por un sitio, ¿vale? Y me gustaría contaros más cosas, casi nos hemos quedado al final. Pero bueno, lo termináis vosotros, ¿vale? El próximo día continuamos con el tema de cognición social y si tenéis alguna duda me preguntáis. La última parte de esto es investigación. Yo he colgado, si subís a donde están las grabaciones, os podéis bajar el documento este. Y he colgado para hoy otro, que era un resumen de lo de la investigación. ¿Eso dónde lo encontramos? En Academos entras en grabaciones, ¿no? Accedéis directamente. Y en grabaciones pinchas y te lo puedes bajar el documento. Hasta luego. Gracias. Pues muchas gracias. Nada. Hasta luego. Muy bien. Gracias.